Muy bien, buenas noches con todos. Muchas gracias por la espera. Disculparnos en realidad por la demora. Habían algunas complicaciones con la conectividad, pero bueno, el día de hoy tenemos un programa que por ahí ya lo habíamos anunciado, por lo menos en los espacios en donde nos movemos, que iba a ser pronto. Un tema bastante interesante, la verdad, muy vigente, dada la situación de la izquierda, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica y el mundo incluso. Y este eje problemático tiene que ver justamente con lo que se viene a llamar la izquierda bolivariana, a la que se han adscrito muchas tendencias, muchos grupos, partidos también declarados marxistas o marxistas-leninistas, o si no son adheridos, o si no se han adherido, en realidad son muchas veces parte del mismo frente que se conforma para, bueno, hacer una lucha supuestamente, ¿no?, a ciertos otros sectores quizás más recalcitrantes, reaccionarios de las distintas sociedades, ¿no? Porque este fenómeno, si bien quizás tiene su origen en la República de Venezuela, la vemos ya finalmente, o la encontramos un sector de esta izquierda ya en diversos lugares, no solamente de Latinoamérica, sino incluso en el mundo ya hay muchas fuerzas a las que se les acusa y se les pone el mote, pues, ¿no?, de chavismo. Y para esto, bueno, nuevamente agradecerles por su presencia. Esperemos que por ahí nos hayan podido ayudar con la difusión. Es una lucha necesaria en el marco de quienes nos adherimos al marxismo y trabajamos constantemente por, por defender, pues, ¿no?, sus principios, sus fundamentos, y sobre todo no en la medida en que es una tarea intelectual o académica, sino sobre todo porque sabemos y reconocemos que mantener el marxismo, como diría Lenin, en su pureza es la garantía, pues, ¿no?, del triunfo, es la garantía o es el camino que garantiza el poder para la clase trabajadora, la clase obrera. Y bueno, para esto tenemos un invitado genial, excelente, a quien ya he tenido la oportunidad de escuchar, no solamente ya personalmente, hemos tenido una conversación hace algunos días nada más, sino también tiene un canal que también lo estaremos promocionando y donde también se compartirá este video, que es nuestro compañero Jesús Hermoso, a quien, bueno, voy a dar ingreso ahora a pantalla. Buenas noches, Hola, ¿cómo Jesús. están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los compañeros que están presentes y agradecido por la oportunidad que brindas aquí de hacer un enlace y un debate con los compañeros de Perú, que es sumamente importante, sobre todo para nosotros, para el campo revolucionario. Claro, claro, así es, así es. Y sobre todo lo que falta, como te comentaba, es justamente información de primera fuente, verídica, y un agradecimiento enorme en realidad por estar aquí, no solamente de mi parte, sino de cualquier compañero o compañera que trabaja siempre de cerca. En realidad, un agradecimiento hacia ti. Quiero, bueno, dar algunas referencias acerca de nuestro invitado del día de hoy, Jesús Hermoso. Bueno, él es comunista, periodista, investigador, editor, escritor, responsable de propaganda y medios del partido Bandera Roja, miembro del Comité Central, ¿no es cierto?, CC, Sí, correcto. y del Comité Permanente Nacionales, CPN. Comité Político Nacional, eso que llamaban el buró. Perfecto, perfecto. Dirigente político, fundador de ASD Información, creador de un canal, Chigüire Comunista, y bueno, como diría Mariatti, marxista-leninista convicto y confeso. Sí. Bueno, no sé, Jesús, si quieres decir algo breve antes de iniciar ya con el tema que nos convoca hoy. No, vamos a darle, directo. Aprovechemos el tiempo. Bueno, aquí a Jesús justamente le compartía ya temprano algunas preguntas que nos van a servir de eje para desarrollar este análisis del régimen bolivariano. Dentro de eso, bueno, hemos puesto quizás ahí en la miniatura algunas preguntas, pero bueno, se van a responder en realidad diversidad, y sobre todo algunas que son centrales y que están muy en boga, de parte, como digo, que nacen tanto de esta izquierda como también, bueno, de otros sectores políticos, pero que se asocian siempre al chavismo. Bueno, comenzamos con esto, Jesús. En realidad, una pregunta que puede partir incluso de una experiencia personal, eh, desde tu posición, pues, como militante, como comunista ya en Venezuela. Sería interesante que nos compartas cómo es que llega el fenómeno del chavismo, cómo aparece este fenómeno en el marco, pues, ¿no?, de la política nacional en Venezuela. Allá ustedes, como también ya compañeros organizados, activistas, por ejemplo, de Bandera Roja,
Si podrías comentarnos justamente cómo llegó el chavismo a la escena política nacional, cómo lo vieron también, por ejemplo, los distintos sectores de la izquierda, entre ellos algunos partidos comunistas. No es novedad que en los países tenemos diversidad de partidos comunistas, ¿no es cierto? Cómo los Sí. tomaron diversos sectores que hay ahí. Y también, bueno, de hecho también cómo ustedes caracterizaron en su momento al gobierno de Chávez, pues, ¿no? Como para ponernos en contexto. ¿Cómo surge y más o Bueno, menos fueron las posiciones al respecto? bueno, fíjate, la situación venezolana era una situación y sigue siendo una situación compleja, y en el periodo en que emerge Chávez, desde el año 1987 más o menos, ya nosotros prefigurábamos en Venezuela una situación prerevolucionaria y una situación en vías a convertirse en una situación revolucionaria. Esto es una situación en la que los que estaban mandando no estaban en capacidad de seguir sosteniendo el poder, y de que la gente que era mandada estaba dispuesta a cambiar por lo menos el estado de cosas, ¿no? Esa situación en términos de las condiciones subjetivas y también en términos de las condiciones de crisis de un bipartidismo que sucumbía, ¿no? Presa bueno, de la incapacidad de continuar con la forma vieja de hacer política y de mandar. Adicionalmente a la caída de los precios del petróleo en ese momento, etcétera, y otro conjunto de situaciones, dieron paso a que en 1991-92 se generara una situación revolucionaria. Esa situación revolucionaria fue aprovechada por algunos sectores del movimiento revolucionario, nosotros principalmente y otros grupos, con sectores del ejército que venían en una idea cada vez más avanzada en términos de disposición a hacer un cambio político. Entre esos sectores estaba Chávez y el MBR 200. Pero ahí siempre hubo una fractura. Sin embargo, se da el golpe el 4 de febrero y posteriormente el 27 de noviembre. Y para hacer un resumen rápido de ese proceso, se crea una situación en Venezuela, sobre todo a partir de la derrota, de que había un estado de conciencia en la sociedad venezolana de que se podía realizar el cambio, de que podía haber una posibilidad de cambio político, había una ausencia de una vanguardia revolucionaria suficientemente sólida. Nosotros como organización no estábamos en capacidad de convertirnos en esa referencia principal desde el punto de vista político y organizativo. ¿De qué año estamos hablando, Jesús? Te estoy hablando de todo el periodo entre el 1986-87 hasta 1992, que son los dos golpes de Estado. Y hasta 1995, cuando emerge el chavismo. Todo ese largo periodo estaba precedido por una derrota del movimiento revolucionario en Venezuela, en la desmovilización de todos de las organizaciones revolucionarias, la claudicación y la traición de amplios sectores revolucionarios que simplemente abandonaron el marxismo, abandonaron la idea de una revolución socialista y se inclinaron más en la idea de convivir en el régimen democrático burgués. Bueno, estaban en su derecho, pues, en todo caso, pero estaban fuera ya del campo revolucionario. Quedaba una diáspora muy pequeña de organizaciones revolucionarias, y Bandera era, teníamos las principales universidades, teníamos influencia en el sector obrero, teníamos unas condiciones que permitían nuclear fuerzas revolucionarias que estaban en capacidad de meterse en ese proceso del año 92, en esa conspiración. Nosotros teníamos una idea insurreccional dentro de ese proceso. Chávez tenía una idea golpista dentro de ese proceso, y esas diferencias llevaron a diferencias irreconciliables incluso en el propio periodo conspirativo, ¿no? Posteriormente a eso fracasa fundamentalmente. Yo he escrito varios artículos, incluso han sido publicados y reconocidos por el propio chavismo además, pero han sido publicados en la prensa nacional con bastante impacto y por televisión, etcétera, en donde yo describo lo que fue ese periodo, ¿no? De cómo hace Chávez que fracase. O sea, Chávez hizo que fracasara esa insurrección, básicamente, ¿no? Y lo hizo quizás exprofeso. Hay mentiras que yo develo en esas investigaciones que ya se conocen, ¿no? Como por ejemplo que Chávez no tenía comunicación. Si resulta
que la comunicación la montamos nosotros directamente, o sea, sí tenía comunicación, no quiso comunicarse, por ejemplo, entregó las armas, en lugar de entregarnos las armas a nosotros y entregarlas a las armas a las organizaciones que estábamos vinculadas a la conspiración, se le entregó a una gente que no tenía ninguna relación con ese proceso, por ejemplo. Entonces, claro, obviamente iba a fracasar, un conjunto de cosas que se hicieron que conducían al fracaso. Y luego aparece arrogándose la propiedad de un movimiento conspirativo que era mucho más amplio que él, en donde evidentemente él tenía un liderazgo interno incuestionable, eso nadie va a discutir eso. Sin embargo, era un liderazgo colectivo y ahí había una influencia importante de nuestra parte y de otros sectores revolucionarios que no eran propiamente marxistas-leninistas, pero estaban dentro del campo revolucionario. Ese periodo y ese fracaso, ¿verdad?, genera una situación en donde el pueblo venezolano empieza a demandar una vanguardia, a demandar una organización, una figura también, un pueblo medio mesiánico, medio carismático, la idea bolivariana muy prendida en el pueblo venezolano, sectores revolucionarios, precisamente esos sectores que abandonaron el campo revolucionario, pero se seguían autodenominando como revolucionarios, pasaron a eso que llaman izquierda, ¿no? El campo de la izquierda, bueno, eran muy proclives a una idea bolivariana, medio mesiánica también, y nace la figura de Chávez, una pieza de recambio, ¿no? De una alternativa para el pueblo venezolano, que el pueblo venezolano inmediatamente agarra. Y en el año 1998, en ese hueco que hay después del fracaso del año 92, en ese bache que hay y en ese fracaso rotundo de la burguesía en Venezuela y de sus representantes, AD, COPEI y todos los partidos de la fauna y flora política venezolana, no están en capacidad de sostener el sistema y, bueno, la banca agarra a Chávez y le dice, no, yo te financio, papá, yo te doy aquí todo el financiamiento, y el financiamiento de Chávez proviene fundamentalmente de la banca y del capital financiero nacional e internacional, particularmente del capital español. Eso es público, eso no es algo que yo estoy inventando, ¿no? Ahí nosotros establecemos una diferencia clara y, por supuesto, todos los sectores revolucionarios exigían que Bandera Roja apoyara, obviamente, a Chávez, y nosotros dijimos, mira, esto es una gran estafa, esto es una pieza de recambio de la burguesía y va a ser una pieza de recambio de la burguesía que va a conducir a una gran estafa para los trabajadores. Y esa estafa va a estar llena de una verborrea socialista, de un discurso, el revisionismo, ¿no? Socialismo de palabra, pero capitalismo de hecho, que va a tener consecuencias nefastas y graves para la sociedad venezolana. Eso lo previmos nosotros en el año 1997 y en 1998 declaramos, incluso eso fue titular en la prensa nacional, Bandera Roja no apoyará a Chávez, y bueno, eso significó una ruptura total de todo el campo revolucionario en Venezuela, en donde Bandera Roja quedó prácticamente aislada de todo el resto del campo revolucionario o de eso que llaman izquierda, porque el campo revolucionario sucumbió ante el discurso, sucumbió ante el enamoramiento verborreico de izquierda, la pose, ¿no? De vamos a construir el socialismo y yo no sé qué cosa, y bueno, y evidentemente eso fracturó al campo revolucionario y subsumió a todo el campo de la izquierda en un proyecto que era el proyecto bolivariano, que hoy en día gente honesta, gente que de verdad creyó en ese proceso, que la hay y que es bastante numerosa, pudiera yo decir mayoritaria, de sectores populares, sectores del pueblo venezolano, que hoy en día dicen, coño, ustedes tenían razón, pero bueno, o sea, hubo que padecer 25 años de tragedia nacional, de destrucción total de la nación, de destrucción incluso del sentido republicano de país, de destrucción de todo el aparato productivo, de toda la fuerza trabajadora. Hoy en día la fuerza laboral en Venezuela se ha mermado a menos del 30% del total que fue en algún momento. O sea, estamos hablando de la destrucción total y de la construcción de un ejército industrial de reserva de una dimensión descomunal que permitió el surgimiento o
exacerbación del lumpenproletariado. Y precisamente el chavismo se apoyó en el lumpen. Fue fundamentalmente en el lumpen. Esa fue su base, su base social y su motor, además político. Una gente que estaba dispuesta por el clientelismo del Estado a hacer cualquier cosa por que se sintetiza en una frase que de verdad marcó historia en Venezuela, que se llama "con hambre y desempleo, con Chávez me resteo". Eso te da una idea de qué estaba en la mente del pueblo trabajador. O sea, estaban dispuestos a hambre y a desempleo, pero se resteaban con Chávez por la figura. Claro. Esa fue la circunstancia en la que viene Chávez y el chavismo. Justo Jesús, para entrar a este tema de la situación también de la clase trabajadora, que es medular, sobre todo para alguien que se declara marxista. Pero antes de eso, sí, justamente lo que escuchaba, de repente por ahí algunos comentarios era esto, ¿no? De que Bandera Roja, como quien dice, se había puesto siempre en la oposición, e incluso algunos, y yo lo he escuchado aquí también en el Perú, de que se dice otras organizaciones, lo cual no te preocupes porque no es nada nuevo para nosotros por aquí, que dicen, están haciendo frente con la ultraderecha, o están uniéndose con la ultraderecha. Y me comentabas también de que a nivel internacional, pues, ¿no? También hubo algunas diferencias en las que también como que quisieron apartarlos ustedes por esa posición. ¿Cuál era el argumento de estos sectores para apoyar al chavismo? Es decir, ¿lo veían realmente como un socialista? Porque otra cosa que he escuchado también muchas veces es que, no será socialista, pero por lo menos nos permite, ¿no?, avanzar en el camino al socialismo. ¿Cuáles eran sus argumentos antes de entrar a los tuyos propiamente? Cónchale, mira, a nosotros nos expulsan de la Conferencia Internacional de Partidos de Organizaciones Marxistas-Leninistas y en esa expulsión nosotros escribimos una carta que te la puedo pasar después. Está publicada en la página web nuestra, en donde decimos que lo fundamental y lo que da origen a todo esto es el abandono del método marxista. El abandono total del método marxista. Mira, un comunista, un marxista-leninista que se precie de serlo, tiene que partir de un principio elemental del materialismo dialéctico, que es la comprensión de la realidad concreta. O sea, no es el discurso de nadie algo que te va a permitir concluir un análisis sobre una situación política. O sea, lo que te permite concluir, o mejor dicho, analizar una realidad son los datos de la realidad. Es la realidad misma, son los hechos concretos, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una experiencia de primera mano en una conspiración con Chávez desde el año 92 y conociendo todo lo que era el movimiento bolivariano en ese proceso, y teníamos fuente directa. O sea, a nosotros no nos estaban echando un cuento, a nosotros no nos estaban diciendo el socialismo por televisión. A nosotros estábamos ahí y sabíamos que esa gente no tenía nada que ver con el socialismo, ni tenía nada que ver con el marxismo, ni tenían esa aspiración, y lo demuestran los hechos históricos, lo demuestra la historia hoy, pero en aquel momento, sin que hubiese demostración histórica, ¿a qué dato podía un comunista recurrir si no era a los datos directos de fuentes confiables como era el propio partido? Entonces no, ellos no creían en nuestra palabra. O sea, para muchos sectores revolucionarios, el discurso de que vamos hacia el socialismo era suficiente. Y posteriormente, que fue lo peor que sucedió, de cuando viene ya Chávez 1999, cambio constitucional, se establecen cosas en la Constitución que tú puedes decir, algunas muy positivas, pero en el terreno económico eran sumamente perniciosas. Era la legitimación de un modelo de explotación capitalista en Venezuela con una cosa pervertida, además, el artículo 344, si no me equivoco, siempre me confundo con el número del artículo, que dice que los capitales internacionales tendrán el mismo trato que los capitales nacionales, es decir, una destrucción total y constitucional de la soberanía. Ya te indica que eso es un régimen que va por otro lado. Eso es un régimen que va a postrarse a los pies de cualquier imperialismo.
Entonces, claro, ahí surgen debates que se complejizan y se enredaron, porque, por ejemplo, había sobre cuál era la contradicción principal, habían diferencias en el movimiento comunista marxista-leninista, había diferencias sobre la interpretación del momento político, sobre la situación china, la situación rusa. Nosotros preveíamos el nacimiento de un bloque imperialista, y te estoy hablando de que todavía no existía el BRICS, y ya nosotros preveíamos un conjunto, la entrada en escena de contradicciones interimperialistas que iban a conducir a un nuevo reparto del planeta. Es un principio que Lenin lo trabajó muy bien, ¿no? O sea, ¿qué es el imperialismo? Es la fase en la fase superior del capitalismo, en tanto que el capital financiero ejerce el control y el dominio total sobre la política y sobre el mundo y sobre las naciones, por encima de los estados y por encima de todo, en principio. Pero el principio de que los imperialistas van a repartirse siempre un mundo ya repartido, y en esas contradicciones van a surgir permanentemente choques que van a conducir a la guerra. La guerra puede ser una guerra bélica directamente armada, o guerras parciales o guerras dispersas, y guerras comerciales y guerras de todo tipo. Evidentemente, y hoy el mundo, o sea, más que demostrado que efectivamente nace el BRIC posteriormente, y justo en ese periodo en el que Chávez está constituyéndose como una nueva forma de dominación en Venezuela, en ese mismo proceso, una pieza de recambio, etcétera, se está dando el proceso de constitución de un nuevo bloque imperialista, que es el bloque imperialista que posteriormente se llamó BRICS, que es la asociación de India, Rusia, China, Sudáfrica y Brasil, un poquito tardío, pero Brasil también, que evidencian que hay una nueva situación. Hay una nueva situación a nivel internacional. Entonces, los sectores revolucionarios, para los sectores revolucionarios anclados en la verborrea, en el lenguaje y no en los hechos concretos de la realidad, claro, ¿verdad? Pensaban que imperialismo era Estados Unidos. O sea, no hay más imperialismo, ni siquiera Europa, pues. O sea, pobrecitos los europeos, le quitaron hasta la capacidad de ser imperialistas, ¿no? En términos de discurso. Entonces, cónchale, o sea, los chinos no son imperialistas, no. No, porque hay un partido comunista que se dice comunista, y entonces, como ejercen el poder absoluto y casi despótico de la sociedad china o del país o de la nación china, entonces, bueno, eso como ellos tienen el mote de comunista, eso no puede ser imperialismo. ¿No creen que son imperialismo? O sea, los datos económicos, la realidad es la que refuta cualquier pensamiento sobre la verborrea, y eso es algo fundamental del método. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los revolucionarios y los marxistas-leninistas quedaron como la mayoría, digo yo, a nivel mundial, las organizaciones revolucionarias quedaron ancladas al discurso, quedaron atadas a la verborrea, a eso, a la puesta en escena, al discurso grandilocuente contra el imperio. Es que Chávez hasta eliminó las categorías del marxismo. Y los revolucionarios y los marxistas, muchos marxistas latinoamericanos, lo acompañaron en eso, una locura, ¿no? O sea, ya no es imperialismo, sino imperio. Entonces, está enfrentando una categoría que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, ¿qué imperio? ¿Cuál es el Nerón de ahí? ¿Qué hay? O sea, no existe. Imperialismo es una cosa distinta a imperio. Entonces, claro, Chávez decía, vamos a luchar contra el imperio, vamos a luchar contra Estados Unidos. Cónchale, pero le entregas la nación casi en bandeja de plata a China, a Rusia, al nuevo bloque de la dominación, y a un sector del imperialismo europeo, porque también lo hizo, al imperialismo español. Entonces, claro, tú dices, bueno, o sea, estos revolucionarios con la realidad estallándole en la cara, eso no existe, eso no es válido, eso no fue parte de su análisis. Entonces, ¿cómo van a ver una posibilidad revolucionaria en un tipo y en un grupo político que estaba entregando al país? Porque hizo dos cosas. La primera fue la entrega constitucional de la nación a un nuevo bloque imperialista. Eso fue lo primero. Y los datos son demasiado duros. O sea, hoy le debemos 72 mil millones en cálculos conservadores, 72 mil millones de dólares a China. O sea, cuando Chávez llegó al poder en Venezuela, la deuda externa total de
la nación era 32.000 millones y nosotros estábamos escandalizados y hacíamos campaña contra el endeudamiento y por la cancelación de la deuda externa, etcétera. Ahora tenemos una deuda que en estimaciones supera los 100.000 millones de dólares y 72.000 por lo menos se le deben a China. ¡Ónchale! O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la revolución que hiciste? Entregaste la nación a otro imperialismo, más nada. Por un lado eso, y por otro lado, que fue la política económica que desarrolló Chávez, sus resultados, no el discurso, porque el discurso es irrelevante. O sea, algún principio que tienen los gringos que de verdad que, mira, los gringos nos dan lecciones de marxismo todos los días, una vaina loca. Los gringos dicen una frase sobre Venezuela y sobre Chávez, lo dijeron incluso públicamente, ¿no? Que no te detengas en lo que dice, párale a lo que hace. O sea, son los hechos lo que son relevantes, no importa el discurso. Bueno, Chávez destruyó, desmanteló toda la industria venezolana, destruyó todo el aparato productivo, totalmente. La industria petrolera se fue al piso, destruyó los pozos petroleros, destruyó toda la estructura medianamente organizada de la minería para constituir una industria ilegal de minería supraestado, pues un aparato distinto, está fuera del Estado. El Estado en cálculos conservadores no recibe ni siquiera el 30% del total extraído de los territorios mineros en Venezuela. O sea, imagínate tú la dimensión del saqueo que estamos viviendo. ¿Y quiénes son los que saquean? Son los imperialistas nuevos a los cuales tú les entregaste el territorio. Entonces Chávez hizo dos cosas, entregó un territorio y destruyó un territorio. Y eso lo estaba haciendo en vivo en el año 2001, 2002, estaba aprobando leyes que conducían en esa dirección y los revolucionarios nos criticaban a nosotros porque no acompañábamos ese proceso. Pero qué locura. Claro. O sea, qué locura. Y era... Ajá, sí, adelante. No, y ahora con lo que sigue, bueno, creo que mayor razón incluso va a haber para sustentar lo que estás mencionando, porque, por ejemplo, una de las cosas, como te decía, fundamentales para cualquiera que se declara marxista es justamente la cuestión de la clase trabajadora, ¿no? Porque no puede haber socialismo si no se hay una clase obrera en el poder. Entonces, esto me quería llevar a una siguiente pregunta, porque justamente lo de las relaciones con China, imperialismos también, ahorita ya lo vamos a desarrollar de manera más amplia, porque ahí también tienes información valiosísima. Perdón, antes de eso, Jesús, no te había llegado a comentar, perdón. Voy a ir compartiendo ahí un código para que aquí en Perú puedan hacer algunos aportes económicos, así, de ratito en ratito, ¿ya? Sí, claro. Me había olvidado de mencionarte ahorita, he estado algo distraído. Pero en medio de no te preocupes. En medio de la entrevista quizás voy a ir compartiendo. Ahorita lo pongo en pantalla para el público peruano que quiera aportar, apoyar con algo, bienvenido, todo aporte, por mínimo que sea, y es el código de Yape, quizás algo que, bueno, por ahí no conocen, pero es algo así como una aplicación que por el número de celular pueden aportar a tu cuenta bancaria. Bueno, la pregunta que te quería hacer es la siguiente, ¿no? He escuchado que aquí en el país, en el Perú, por parte de grupos afines al chavismo, que el régimen bolivariano permitió la incorporación de trabajadores en la administración del Estado o en todo caso al poder político. Eso yo lo he escuchado. No, de ahí mayores referencias, ahorita no recuerdo bien. Incluso hacen referencia a que el gobierno de Chávez creó organizaciones que serían algo así como el germen del poder popular. Y por eso es algo en lo que yo he escuchado que muchos se apoyaban. Decían, no, sí, ya sabemos que Chávez no es socialista, ya sabemos que él no es marxista, pero él está creando tales cosas que ese es el germen del poder popular, decían. La pregunta es esta. Bueno, en primer lugar, ¿qué nos podrías comentar sobre eso? Y si existió siquiera algo parecido a lo mencionado. ¿Cuál ha sido, en general, también la actitud del gobierno chavista hacia la clase trabajadora? Bueno, son dos cosas. En primer lugar, mira, no hay nada peor para los sectores revolucionarios y sobre todo para los sectores marxistas que los actos de fe. O sea, los comunistas no podemos tener actos de fe. O sea, no, es que él no es socialista, pero de repente es un acto de fe. Eso es una locura.
Eso es una locura y eso es pernicioso y eso demuestra, bueno, el abandono total de una idea científica, ¿no? sobre método. En primer lugar, eso. En segundo lugar, mira, o sea, los hechos son devastadores. No hubo un dirigente obrero, uno, ministro en el Estado. No lo hubo nunca. Yo no lo recuerdo. Hubo gente que estuvo vinculada, sí, bueno, estuvo vinculada, alguno que fue abogado, que fue defensor de los derechos de los trabajadores, alguno que otro que estuvo vinculado al campo sindical, pero trabajadores, obreros, en la estructura, no lo hubo, en la estructura del Estado. Lo que sí hubo fue empresarios, ¿no? Dueños de medios de producción, grandes burgueses, y bueno, lo último, pues, que tiene una etapa, bueno, además que cuando estaba Chávez vivo, ya formaba parte de la cosa esa que se llamaba la cosa de la economía, o Consejo Nacional de la Economía, una cosa así, que era el grupo de asesores de la economía, y hoy en día es ministro, que es Miguel Pérez Abad, el presidente de Fedindustria, que es la Federación de Industriales de Venezuela, o sea, y hubo otros, ¿no? O sea, estamos hablando de que lo que estuvo en el Ejecutivo, en el poder real del Estado, era la burguesía, sectores de la burguesía directamente provenientes, o sea, capitalistas, pues. O sea, pero obreros no. O sea, fácticamente eso es mentira. Simplemente no existió, en primer lugar. En segundo lugar, ¿dónde está la estructura sindical del pueblo venezolano? Totalmente devastada, destruida. Ser sindicalista es correr peligro de cárcel o muerte en Venezuela. Los sindicalistas han sido asesinados por el Estado, en algunos casos, denuncias que hay públicas, incluso se han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, pues son los últimos recursos que le queda a los trabajadores de pedirle a otros países que los medio protejan, ¿no? Y por otro lado, bueno, asesinatos que quedan en la oscuridad total, en la opacidad total, que no son investigados y que no se sabe quién los mató. Pero sí se sabe quién los mató, obviamente. Pero eso es lo que quedó. Aquí no hubo una promoción de la estructura sindical. Por ejemplo, la Confederación Nacional de Trabajadores, que es la organización sindical más grande que ha habido en Venezuela durante toda la vida, de la cual incluso nosotros formamos parte desde el año 2001, si no mal recuerdo, fue proscrita, se eliminó su capacidad para elegir, se prohibió la elección de sus sindicatos y de sus organizaciones gremiales. Aquí se proscribió todo tipo de sindicatos y se creó un sindicalismo corporativo, mucho más parecido al sindicalismo afiliado o corporativo de Mussolini, del fascismo, que al sindicalismo revolucionario. Aquí no hubo estructura de toma de decisiones de parte de los trabajadores para incidir en las definiciones de la política económica, ni de nada, o sea, no existió. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de realidad que aducen esos revolucionarios? No existen. No, es que Chávez, él está promoviendo cosas comunales, por ejemplo, comunales. Una de mis grandes amigas de juventud universitaria fue una de las propulsoras de la organización comunal dentro de la estructura del Estado chavista. Bueno, era una mujer, sigue siendo una mujer, ¿no? Pero en aquel momento era una mujer que estaba más en la idea de que con el chavismo con Chávez podemos hacer una estructura en donde el pueblo se organice a nivel de comunas. Eso no es socialismo propiamente. Eso no tiene nada que ver con revolución socialista ni nada por el estilo. Sin embargo, las estructuras comunales, la organización natural de los poderes populares, claro que uno las apoya y las tiene que respaldar porque son parte del embrión que posteriormente puede dar paso a una sociedad de asambleas y a una sociedad orgánica, ¿no? que envías a la construcción del socialismo. Eso está bien, en términos retóricos, en términos de discurso. Ok, ella encabezó ese movimiento. Hoy en día perseguida, tiene que vivir en el exilio,
y los dirigentes de esos movimientos comunales fueron perseguidos. El caso más emblemático es el de Sabino, que era un dirigente indígena y dirigente del movimiento comunal en la frontera venezolana, que denunció corrupción, que denunció un saqueo enorme a la nación a través del supuesto, la cosa comunal, ¿verdad? Y bueno, fue desaparecido. Y su familia todavía lucha, y nosotros respaldamos esa lucha, y todos los sectores revolucionarios respaldamos esa lucha de justicia y que aparezca el cuerpo por lo menos, ¿no? Pero así hay infinidad de casos. Aquí asesinan a dirigentes comunales, justamente de esas organizaciones que supuestamente estaba creando el poder popular. O sea, aquí no hubo poder popular. Y lo embrionario que se creó fue objeto, por un lado, de saqueo, de robo, de corrupción, y por otro lado, de persecución, cuando sí, de verdad se constituían en un poder popular real. Por supuesto, de forma embrionaria, de forma sumamente primitiva. No estamos hablando de una cosa que se extendió de forma importante en el país. Era una cosa sumamente limitada. Sin embargo, a pesar de lo limitada y que intentó tener algunos alcances, dentro de ideas que puedes decir liberal burguesa, de autogestión, de autosostenimiento, cosas que, bueno, que uno no tiene por qué enfrentar. Eso fue perseguido inmediatamente, fue atacado, ¿me entiendes? Fue corporativizado en el caso en que se pudo y perseguido en el caso en que no se pudo. Entonces, claro, eso los ha llevado también a una reflexión hoy en día. Y entonces dicen, bueno, sí, bueno, no se pudo, tal. Y bueno, algunos todavía reivindican que fue importante ese proceso. Yo no voy a discutir si fue importante o no. Yo discuto los resultados de la realidad. ¿Eso constituyó algún poder popular u obrero para esto? ¿No? O sea, más bien estamos hoy, la sociedad venezolana es una sociedad más desarticulada que nunca, más desestructurada que nunca. No hay estructuras orgánicas de poder popular en ningún lado. No hay estructuras de poder de trabajadores en ningún lado, porque además la plaza, los trabajadores, fábrica, si no me equivoco, la cifra ronda los 800,000 trabajadores en Venezuela. Hermano, estamos hablando de un país de más de 30 millones de habitantes, de los cuales cerca de 9 millones están fuera del país, y apenas 800,000. O sea, fue devastada la clase obrera. Fue totalmente demolida la clase obrera. No hay ni siquiera, bueno, se nos disminuyó, dejaron raquítico al sujeto histórico de los marxistas, leninistas. ¿Me entiendes? Entonces, claro, esas son cosas que son datos de la realidad, son datos objetivos que uno no puede evadir como revolucionario y que te tienen que conducir a una reflexión. Bueno, mira, fuimos engañados, fuimos estafados, por lo menos que sean autocríticos en el sentido de decir, mira, nos engañaron, ¿vale? Nos engañaron. ¿Qué es lo mínimo que uno le puede pedir? Ok, no le pidamos autocrítica, no, que no digan nada públicamente. Cónchale, vale, pero por lo menos hoy en día tienen que hacer algún tipo de condena a lo que estamos viviendo hoy el pueblo venezolano. Claro. De esta entrevista yo no sé si salgo preso. Yo evito decir cosas, porque si uno dice cosas aquí, bueno, yo te mandé una cosa de la ley Simón Bolívar que dice que yo, por hablar mal del gobierno o de su pasado, puedo ser objeto de 30 años de cárcel. O sea, una cosa que es, o sea, el retroceso histórico, porque Marx nunca, jamás consideró al capitalismo un atraso. El capitalismo era una fase desarrollada de un sistema anterior, que era el feudalismo, era una fase de desarrollo de la humanidad. La democracia burguesa, la democracia liberal, o sea, los revolucionarios, mínimo, tenemos que defenderla como cosa básica de existencia. ¿O es que vamos a aceptar que se vuelva a un estado despótico, casi semi-esclavo, ¿verdad? Porque sí, porque de repente vamos hacia el socialismo. Cónchale, eso es un absurdo. Ya, lo mínimo que podemos defender, lo mínimo, no estoy hablando de que hagamos la revolución socialista, estoy hablando de que la mínima defensa que debe tener un revolucionario es el derecho a la libertad sindical, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Fueron cosas que reclamó Marx y que reclamó Engels. Entonces, cónchale, no las vamos a reclamar nosotros hoy en día.
Esas están proscritas porque, cónchale, tú estás reclamando libertades burguesas. No, las libertades burguesas son un avance de la sociedad y son libertades que permiten justamente la acción revolucionaria. Yo me imagino que en el Perú, bueno, las leyes contra el terrorismo, las leyes contra los sectores revolucionarios son terribles, son sumamente persecutorias. Bueno, eso lo tenemos en Venezuela, solo que dicen que es para la derecha. Y la derecha, o sea, bueno, claro, como la derecha es cualquier cosa que se oponga a ellos, tú puedes decir que eres marxista, leninista, comunista, demostrar, carta aval, que sí fuiste todo el tiempo comunista, ¿verdad? Y igualito te acusan de agente de la CIA, de derecha, de financiado por la USAID y por yo no sé quién, Carrizo, ¿verdad? Y entonces listo, ya tú no, listo, ya tú eres de la derecha, porque lo digo yo. Entonces, cónchale, eso no permite nada. Y mucho menos permite la unidad, sobre todo la unidad de acción de los trabajadores del mundo ante la injusticia sobre los trabajadores de cualquier país. Bueno, los trabajadores de Venezuela son víctimas de este régimen y lo mínimo que pueden hacer los sectores revolucionarios de cualquier país que se precian de defender los intereses de los trabajadores es defender a los trabajadores venezolanos, que son los que, por ejemplo, el 28 de julio salieron a manifestar y metieron preso. ¿A quiénes metieron preso? A 2.000 pobres. No fueron a 2.000 burgueses, fueron a 2.000 pobres, a gente que bajó de los cerros, a gente que está sin trabajo, a jóvenes, a niños, adolescentes. Esos fueron los que metieron preso. No los vas a defender. Vas a decir que todos son financiados de agentes de Eric Prince o de la CIA. Eso es absurdo, eso es estúpido. Eso es irracional totalmente. Claro, entonces, claro, con eso, ¿cómo tú puedes discutir? O sea, es el abandono, te repito, es como un ritornelo que tengo que decir, es el abandono del método marxista entre los revolucionarios, cosa que nosotros pugnamos porque se rescate. Gracias. Pues, todo lo que nos estás diciendo, Sarita, estoy seguro que a muchos les está también impactando porque se conoce poco y como tú dices hay toda una propaganda, pues, ¿no? Que justamente se trata, finalmente como lo pintan por aquí también muchas veces, ¿no? Una lucha entre la izquierda, la derecha, etcétera. Con eso ya te encasillaron y ya desprestigiaron cualquier cosa que uno pueda plantear. A propósito de esto, quería preguntarte, así como algo que surge, una duda, en medio de esto, esta situación de la clase trabajadora, esta reducción también de la población obrera, entre otras cosas, ¿cuál ha sido la actitud del Partido Comunista de Venezuela, que es quizás el más mediático, ¿no? Que tiene un logo, creo, un ave, creo que es el gallo rojo. Claro. Porque también tú me comentabas que hay censura, pues, ¿no? Que han habido hace poco, por ejemplo, algunos compañeros liberados que son parte de organizaciones justamente comunistas, ¿no? Sí, en el caso nuestro, nosotros tuvimos 4 dirigentes presos. Era el partido que tenía más dirigentes presos en un momento, hace un año, pues. ¿Cuál ha sido la... Y el Partido Comunista también. Partido Comunista en todo este periodo. Mira, nosotros siempre tuvimos diferencias con el Partido Comunista de distinto tipo, ¿no? Diferencias a nivel teórico, a nivel de filiación. El Partido Comunista, bueno, ellos se reivindicaban marxistas-leninistas, pero estuvieron siempre plegados al bloque revisionista, ¿no? Al PECUS y al Partido Comunista Chino, etcétera. O sea, estaban en el bloque revisionista, no estaban en el bloque ML, ¿no? Sin embargo, bueno, ellos creyeron que esto era una posibilidad. Si fueron engañados o no, yo no voy a, de verdad que no merece la pena discutir, pero habían demasiados datos, como te he dicho, y hay otros que no te he dicho, que indicaban que esto no era una revolución, no había posibilidad de ninguna revolución, ni había resquicio, no había un resquicio para poder pensar que tú, estando dentro de esa estructura del Estado, pudieras avanzar en algún proceso importante, sino que fuese de apariencia o de legitimación de lo que estaba establecido, del orden establecido. Pero el Partido Comunista en un punto rompe con Chávez y pasa a la oposición. Eso le costó lo mismo que le costó a Bandera Roja y lo mismo que le costó a Partido Socialdemócrata. Le quitaron las siglas, le quitaron la tarjeta electoral, le quitaron la dirección política, dividieron al partido, etcétera. O sea,
Bueno, asesinaron a varios dirigentes del Partido Comunista, sobre todo dirigentes campesinos, dirigentes regionales, persiguieron a otros, encarcelaron a otros y están proscritos, igual que nosotros, igual que las organizaciones. Hay varias organizaciones revolucionarias que están ahí, como decimos nosotros, guindando sin ser mango, a punto de que los metan presos y de que los proscriban y bueno. Ahora, había muchos datos. Yo creo que el Partido Comunista hoy en día es una organización que tiene algún nivel de reflexión importante, tiene una raigambre importante en el pueblo venezolano, nunca la ha perdido. Ubícate que el Partido Comunista formó parte de, creo que fue la organización más importante, ese es mi criterio sobre la historia, ¿no? La organización más importante que conquistó la democracia en Venezuela, que enfrentó la dictadura de Pérez Jiménez, y en segundo lugar Acción Democrática, que era un partido es un partido socialdemócrata, también proscrito hoy en día en Venezuela. Pero el Partido Comunista tenía una raigambre importante a nivel de los trabajadores, a nivel de la comunidad, de los sectores comunales, en el trabajo campesino, etcétera, y eso queda. Eso no se pierde así tan fácil, ¿no? Hoy en día el Partido Comunista, siendo perseguido, se ve forzado, y eso es una de las cosas que no lo comprenden muchos revolucionarios. Mira, al final el Partido Comunista, Bandera Roja y otras organizaciones revolucionarias, sectores de izquierda, coincidimos con sectores que llaman de derecha, no porque queramos, sino que esa gente que dicen de derecha lucha por las mismas cosas que nosotros luchamos. Libertad de los presos políticos, respeto a la diferencia y a la disidencia, libertad de conciencia, ¿no? Democracia, derecho a la participación, de trato decente, libertad para los presos políticos y defensa de los derechos humanos, libertad de expresión, contra la censura de medios de comunicación. O sea, son luchas que nos unen, así nos dé rabia unirnos. Entonces, al final, terminamos coincidiendo no por un deseo, porque los revolucionarios no hacemos una actividad revolucionaria a partir de nuestros deseos. La actividad revolucionaria la hacemos con base en la realidad. Y la actividad revolucionaria, el tipo de actividad revolucionaria que tú vas a desarrollar, la establece la propia dinámica real, la propia dinámica objetiva. Entonces va a haber coincidencia. ¿Qué sucede hoy con el Partido Comunista? Que bueno, yo te puedo decir de forma caricaturesca si quieres, pero espero que se entienda bien la caricatura que quiero hacer. Nosotros, el Partido Comunista, Bandera Roja y las organizaciones de izquierda y las organizaciones revolucionarias, tenemos muchísima mayor afinidad política e incluso de interés inmediato en términos de democracia, de participación, etcétera, con María Corina Machado, que pudieran decir es representante del capital, que con Maduro o que con Chávez. Es que coincidimos inevitablemente, no porque lo deseemos, no porque lo querramos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué podemos hacer? Decirle, cállate, María Corina, no hables, no digas nada, que nosotros somos los que encarnamos la verdad y la potencia plena de los derechos del pueblo. No es así. Simplemente la realidad te indica una confluencia y una coincidencia en la cual tú debes andar. Y debes andar, no tienes opción. Imagínate tú que Stalin si le hubiera dado una rabieta porque se iba a sentar con Winston Churchill o con Roosevelt, ¿no? O sea, Alemania invade Rusia y se la lleva por los cachos y la destruye. No hubiese habido derrota alemana. Era necesaria esa alianza. Así como fue necesario que Lenin agarrara un tren y le dijera a los alemanes, ok, yo te garantizo la paz y dame un tren para llegar a Moscú, que fue lo que permitió posteriormente la revolución bolchevique. Eso parece que hay revolucionarios que se les olvida eso. Son coincidencias que están, además, Lenin las desarrolla muy bien en varios libros, pero en el imperialismo, fase superior del capitalismo, él dice, los revolucionarios tenemos que aprovechar las contradicciones imperialistas y el aprovechamiento de esas contradicciones en función de las revoluciones nacionales. Y posteriormente lo que hace Stalin, que desarrolla, y el PEC en general, en aquel momento en medio de la guerra contra Hitler, bueno, en la ofensiva que hace para la constitución de frentes nacionales,
Jorge Dimitrov jugó un papel fundamental en la constitución de frentes patrióticos, de frentes nacionales en defensa de la democracia y frente al fascismo. ¿Qué es lo que vivimos hoy en día en Venezuela? Un régimen fascista en términos de su dinámica política. Yo no estoy diciendo que es un régimen fascista en términos de su constitución económica, que son cosas distintas, sino un régimen fascista en términos de lo que es su aplicación política. El desarrollo de una política corporativa, fascista, sumamente violenta, el ejercicio del poder por vía de la violencia más abyecta, torturas, persecuciones indecibles, o sea, lo que padecieron en las cárceles muchos peruanos en la época revolucionaria, que hoy en día son leyes que les aplican a los revolucionarios en Perú, nosotros las estamos padeciendo hoy en día en Venezuela. Nosotros tenemos presos políticos que se mueren de hambre o que se mueren de cáncer. Casi que mensualmente hay 2, 3 presos políticos que mueren. ¿Y eso qué es? Pues, o sea, los revolucionarios no podemos enfrentar eso. No tenemos que condenar eso. O sea, ¿y entonces qué somos? Pues, ¿qué somos? Entonces, esas son las cosas que creo que son fundamentales. Mira, unos datos que son fundamentales también. El salario de los trabajadores venezolanos es el más bajo del planeta Tierra. Mi esposa, te voy a poner un ejemplo. Mi esposa es cursante del doctorado de Ciencias Sociales, profesora universitaria, con un currículum increíblemente vasto en el área de trabajo social, que es su profesión, ¿verdad? Y ella le depositan 140, creo que son $120 mensuales. $120 mensuales para un profesor a tiempo completo en la universidad más importante del país, cursante del doctorado. $120 mensuales, estamos hablando de uno de los salarios más altos. Equivale a un poquito menos de lo que le pagan a un jubilado. Ustedes vieron ayer las manifestaciones en Argentina, que estoy seguro que todos los sectores revolucionarios de Latinoamérica y del mundo deben estar respaldando la exigencia de los jubilados argentinos, ¿verdad? Que fueron brutalmente reprimidos en Buenos Aires ayer y antier, ¿verdad? Todos los revolucionarios estamos en respaldo a las exigencias de los jubilados. Bueno, en Venezuela el 9 de marzo de hace 3 años, ¿verdad? Los jubilados en Venezuela estaban reclamando el incremento a $7. A $7. Y los argentinos están molestos porque cobran $300. Y los venezolanos reciben $7. O sea, los jubilados de Venezuela reciben $7. Se los aumentaron gracias a esas grandes manifestaciones que también fueron reprimidas en Venezuela, ¿verdad? Se los aumentaron y hoy en día cobran cerca de $120, $130 mensuales. O sea, estamos hablando de que la clase trabajadora y la clase jubilada, los trabajadores no solamente obreros en el área productiva directamente, sino los trabajadores improductivos, como en el caso de los trabajadores del Estado, como en el caso de mi esposa, que es trabajadora improductiva porque es docente, no genera plusvalor, trabaja para el Estado. Pero bueno, que estamos hablando de qué salario es ese. Entonces, ¿cuáles son las conquistas que reivindicas hacia la clase trabajadora? Y ese salario no es un salario que puso Maduro. Ese es un salario que nosotros estamos heredando de todo el proceso de destrucción económica de la nación. Claro. Que viene desde Chávez para acá. Ahora, hubo un pico en donde tuvimos un mejor salario, sí, un repunte, 2007, por ahí, bueno, porque aumentaron los precios del petróleo. Simplemente. Ahora, ese aumento es un principio también muy elemental para los marxistas. Hay un incremento, mejoran las condiciones de vida del pueblo trabajador y se da una sensación de bienestar. Eso son cosas de fluctuaciones en la economía capitalista que son normales y que se redistribuye una riqueza excesiva en un momento determinado y es más o menos normal. Ahora, eso no se invirtió en desarrollo de la fuerza productiva, cosas que se hicieron, fíjate tú lo terrible, la derecha apátrida de Acción Democrática y Copay sí lo hicieron. Invirtieron en el desarrollo de la fuerza productiva, es un sector del excedente de la renta nacional. Estos no, estos se los robaron. Y te puedo dar datos del robo. En Venezuela, solo en materia de corrupción demostrada, la parte demostrada,
en cerca de 72 países investigaciones sobre la corrupción en Venezuela, estamos hablando de que se han robado al Estado venezolano 75.000 millones de dólares. 75.000 millones de dólares. El gasto de la nación en un año ronda los 10.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que nos saquearon por lo menos 7, 8 veces el país. Claro. Solo en la parte de corrupción demostrada. ¿Quiénes hicieron eso? Fueron funcionarios del Estado. Esos eran los funcionarios, esos son los funcionarios de los trabajadores, los obreros que dicen los revolucionarios de Perú y de otros países que estaban en el poder. Caramba, se llevaron o sea, rescataron la plusvalía que nos habían quitado. Gracias, Jesús. Lo que nos comenta hasta ahora está bastante enriquecedor. Y justamente, bueno, hablábamos del papel de los trabajadores o la situación de los trabajadores, pero obviamente todo esto tiene que ver con también un sector que se ha beneficiado pues, de todo este régimen. Y aquí va la siguiente pregunta que te quería hacer. Claro. ¿Cuál es la relación del gobierno chavista con los grupos de poder económico a nivel de la banca, industria, el comercio, ¿no? Y obviamente también hasta dónde el régimen bolivariano ha sido consecuentemente antiimperialista, como lo dice por lo menos en su discurso, ¿no? Y dentro de esto, obviamente, sus vínculos con los Estados Unidos, que es lo que se pinta muchas veces o lo que se trata de mostrar como que el némesis, pues, ¿no? La contraparte del gobierno bolivariano en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido su situación, ¿no? Con respecto a los grupos económicos allá en Venezuela y con respecto a los distintos imperialismos? Bueno, mira, en primer lugar, en Venezuela se da un proceso complejo. El chavismo se constituye en un poder político que creó un nuevo sector de la burguesía nacional. Lo creó a partir de la renta, del saqueo inescrupuloso, como te estoy demostrando con lo de la corrupción, de la renta nacional, de la renta del Estado. O sea, por vía de la corrupción. Creó una cosa que aquí en Venezuela, eso de repente el resto de países, de gente de otros países no la puede comprender mucho, que le dicen la boliburguesía, que es una nueva capa, un nuevo estamento o los nuevos ricos que se crearon a partir del saqueo, del robo, del aprovechamiento de la relación con el Estado en materia cambiaria. Aquí se devaluó mucho la moneda, pero había una vaina que se llamaba Cadivi, después le cambiaron el nombre 20 veces, pero bueno, en todo caso, lo que hacía era que le daba dólares preferenciales a un sector. ¿A quiénes? A un sector que se fue convirtiendo en una nueva burguesía. Esa nueva burguesía al final se tuvo que acomodar con las viejas burguesías, con las organizaciones, mejor dicho, con los sectores burgueses que ya estaban establecidos en el país. Te voy a dar una idea, por ejemplo, de los viejos mantuanos, ¿no? de la vieja burguesía, tenemos, por ejemplo, los Mendoza, que son los dueños de la Polar. La Polar es una de las principales, si no la principal industria de alimentos en Venezuela. Produce la cerveza Polar y produce muchas otras cosas. Hoy en día es una transnacional, pero sigue teniendo un asiento nacional importante en Venezuela. Esa empresa pasó durante el periodo de Chávez, pasó de tener cerca de 30 rubros en materia de alimentos a tener 120 rubros, casi el control total de toda la producción de alimentos en Venezuela. O sea que estamos hablando de que cuál fue el retroceso, cuál fue el desbancamiento de esa burguesía mantuana. Pero eso estaba asociado a la creación de una nueva burguesía comercial importadora que empezó a traer productos de China, de Rusia, de India, de Irán y de otros países, ¿no? Y que se enriqueció rápidamente. Esa nueva burguesía terminó fusionándose con la burguesía vieja. Pero ocurren varios fenómenos simultáneamente. Muere Chávez, viene Maduro, y en ese proceso Chávez muere justamente cuando está muriendo la capacidad de renta del Estado. Cae el precio del petróleo, cae la producción petrolera, al mismo tiempo que muere Chávez. Entonces, en ese periodo se da una confluencia de circunstancias que terminan disfrazando la cosa.
La disfrazan porque entonces la gente dice, no, que Maduro es otra cosa. No, Maduro es la continuación de la misma política económica, pero ahora sin renta petrolera y con el mismo saqueo. Entonces, la relación que hereda Chávez con sectores de la burguesía, Maduro se ve forzado a reforzarlas. ¿Y quién es hoy en día podemos decir que la base de sustentación del régimen chavista, del régimen que domina, que ejerce el poder en Venezuela, es los sectores de la burguesía? O sea, tienen el apoyo de Fede Industria, tienen el apoyo de Fede Cámaras, tienen el apoyo de las principales organizaciones naturales de la burguesía criolla. Eso es objetivo, o sea, se reúnen y tienen una mesa permanente de consulta y de intercambio, se ponen de acuerdo incluso en cuánto le van a pagar a los trabajadores, y son los empresarios los que dicen, no vale, nosotros podemos pagarle más de $120 mensuales, podemos llegar hasta $250 mensuales a un trabajador, o sea, como si fuese un logro de la burguesía, o sea, una dádiva de la burguesía. Y el Estado dice, no le podemos pagar tanto, hay que pagarle menos. Y entonces bonificó el salario a los trabajadores. Los trabajadores objetivamente reciben $7 de salario, que no tiene incidencia, o sea, lo que tiene incidencia en prestaciones sociales que son no acumulativas porque se tienen que pagar al año según las leyes nacionales, ¿verdad? Adicionalmente corresponde a solo $7. O sea, de $7 es el acumulado, que creo que hoy, porque es en bolívares, está cerca de los $3.5 nada más, o 2, si no me equivoco, porque se ha reducido, porque se ha devaluado el bolívar respecto al dólar. Ok, lo demás lo bonificó el gobierno venezolano. Y esa bonificación no es de Maduro, esa bonificación ya la venía desarrollando Chávez con la aplicación de los cestatiques, que también la había aplicado Caldera antes de Chávez, o sea que viene del régimen bipartidista. Chávez lo hereda y lo refuerza. Entonces, la bonificación salarial, que es una de las cosas más atentatorias contra la clase obrera, se ha afianzado a tal punto que hoy en día podemos decir que el 95% al menos del ingreso de los trabajadores es bono, es bonificado. Y cuando hablamos del 95%, no es que estamos hablando de cientos de miles de dólares, no, estamos hablando de lo que te dije, $120. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué destrucción total de la relación laboral? O sea, esto no es ni siquiera una relación capitalista medianamente lícita y liberal. Estamos hablando de una relación semiesclavista. Y esa es una categoría que tenemos que desarrollar hoy en día los revolucionarios. Estamos ante un sistema que esclaviza hoy en día a los trabajadores que otrora tenían salario. O sea, estamos retrocediendo. Bueno, Marx dice que en toda, bueno, eso lo dice Engels, lo desarrolla más Engels, pero Marx también lo señala, que toda sociedad contiene elementos de las viejas sociedades y las sociedades futuras, como algo natural, así como nosotros tenemos genes de mono todavía, o de reptil, ¿no? Las sociedades tienen el gen del esclavismo, ese gen del esclavismo se exacerbó en Venezuela y hoy en día pudiéramos decir que es el régimen desde el punto en materia económica, prácticamente un esclavismo, una sociedad de esclavos, ¿no? ¿Y qué ofrece? ¿Qué le ofrece Maduro a la burguesía? Zonas económicas especiales, y ya sabemos, o sea, yo no creo que haya un revolucionario confundido con lo que significan las zonas económicas especiales. La liberalización absoluta de la relación capital-trabajo, ¿no? La destrucción total, el esclavismo puro. Eso es zona económica especial. Bueno, el gobierno venezolano le ofrece a la burguesía criolla zonas económicas especiales, trato preferencial en materia de dólares, etcétera. La banca venezolana no solamente financió a Chávez, ¿no? Ha financiado en buena medida todo el proceso bolivariano, con todo y que salen diciendo que no, que Chávez es maluco y Maduro también es maluco. Sí, bueno, eso lo dicen en televisión, pero por debajo, ¿qué tenemos? Bueno, la banca venezolana es una de las bancas en Latinoamérica que ha roto récord de ganancia por ingreso, ¿verdad? Continuamente, años consecutivos, y nosotros tenemos en nuestra página varios estudios que hizo un compañero del partido, René Cedillo, que es miembro del Comité Central también, sobre las ganancias de la banca. O sea, la banca venezolana batía récord en Latinoamérica como las bancas más rentables de Latinoamérica. Repetidamente. Yo te lo comenté en una conversación privada.
uno de los 10 más ricos de España. Se llama Juan Carlos Escotet, que fue el banquero dueño de Banesco, que dijo cuando estaba Chávez, y lo dijo en una reunión posterior, posterior a una reunión que tuvo con Chávez, dijo, si esto es socialismo, yo soy socialista. ¿Qué estaba diciendo ese banquero? ¿Qué estaba diciendo ese banquero? Ese banquero yo creo que le habló a los revolucionarios, y los revolucionarios latinoamericanos y del mundo no lo oyeron. O sea, no había socialismo, era falso. Bueno, hoy en día es uno de los más grandes millonarios de Europa, el dueño de Banesco. Y bueno, ¿le fue mal a la banca? No. ¿Le fue mal a la industria, a la industria nacional? A la industria sí, a la industria le fue malísimo. ¿A la burguesía nacional? No, no le fue tan mal, ¿no? Ahora, ¿qué hubo? ¿Qué sí hubo? Y eso hay que reconocerlo. Hubo un desplazamiento abyecto, abrupto y además violento y sumamente duro del capital industrial por el capital comercial. El capital especulativo, el capital financiero y el capital comercial se apoderaron del poder político en Venezuela y del poder económico. Entonces, para un empresario, para un burgués, era mucho más fácil obtener dólares de la renta del Estado, ¿verdad? Y transar eso y jugar y dedicarse a la importación que producir. Producir no era rentable, no producía la misma tasa de beneficio, ¿me entiendes? Y obviamente, como toda ley elemental del capitalismo, cónchale, tú te vas a ir por mayor tasa de beneficio, tú vas a combatir la caída de la tasa de la ganancia con la mayor tasa de beneficio posible. Obviamente se desplazaron del capital industrial hacia el capital comercial. Entonces, eso ¿en qué atentó contra la burguesía nacional? ¿No? Atentó fue contra la estructura. O sea, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer, si tú vas a hacer una revolución socialista, lo primero que tú tienes que preservar y desarrollar es tu estructura de aparato productivo. Claro. O sea, es lo primero que tú tienes que defender. Los revolucionarios tenemos que defender el aparato productivo, incluso antes de la revolución. Esto es algo vital. O sea, los trabajadores tienen que defender la fábrica, porque sin la fábrica no hay clase obrera. Eso es un principio elemental, la defensa de la fábrica, la defensa del trabajo, no es la defensa del tipo de relación, que eso es otra cosa. Es la defensa de la industrialización de la nación, del desarrollo de la fuerza productiva. ¿O es qué es la revolución socialista y qué es en general la acción revolucionaria que hace el proletariado? No es la liberación de la fuerza productiva. Eso no es lo que nosotros queremos hacer en el mundo. Liberar la fuerza productiva, liberarlas del yugo de la explotación y de la esclavitud. Eso es lo que queremos. Bueno, pero si tú destruyes el aparato productivo, tú no estás haciendo nada conducente a eso. Al contrario, estás retrasando más la revolución. Estás alejando más la revolución. Entonces, no hay manera de que un revolucionario pueda decir hoy que aquí hubo un ápice milimétrico, minúsculo, de acercamiento hacia una vía socialista. O sea, eso no tiene forma de probarlo. O sea, no tienen forma de probarlo más que diciendo, no, es que él lo dijo. Él lo dijo, es retórica. Bueno, sí, eso de guiarse por el discurso en todas partes, ¿no? En todas partes. Solamente por poner ejemplo el Partido Comunista Chino, ¿no? Todos porque ven la parafernalia. La sigla. Claro, las siglas, el color, y ya dice, bueno, China socialista, cuando lo que tenemos es un partido plagado de multimillonarios, con sus zonas económicas especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ellos prometen que en el 2050 creo que vamos a entrar al socialismo, ¿no? Algo así dicen. Pero sí, lo que encontramos en la izquierda y lamentablemente también en marxistas es eso, ¿no? Guiarse por el discurso antes que por los datos, que por el análisis de las condiciones, pues, ¿no? Materiales, concretas. Y con respecto, Jesús, a los imperialismos, en este caso, ¿no? Rusia, China, y sobre todo quizás algo que llama mucho la atención a todos los que estamos escuchándote, con los Estados Unidos, pues, ¿no? ¿Cuál es la relación, la actitud del chavismo hacia estos bloques? Mira,
Bueno, en principio el chavismo en general entregó, bueno, te lo dije ya hace rato, se los dije a todos los compañeros presentes, entregó a Venezuela al imperialismo. Pero uno de los logros, ¿no?, de la Revolución Bolivariana es que no solamente entregaron a Venezuela a un imperialismo, se plegaron a un imperialismo supuestamente enfrentando a otro, sino que convirtieron a Venezuela en un territorio en disputa de la rapiña imperialista. ¿Me entiendes? O sea, Venezuela hoy en día es un territorio disputado, cosa que en el periodo bipartidista tú pudieras decir, bueno, Venezuela estaba plegada totalmente al imperialismo norteamericano, era su patio trasero. Norteamericano no, estadounidense, porque en eso hay que usar bien las categorías y la palabra y los nombres. El imperialismo estadounidense, éramos su patio trasero. Bueno, está bien, éramos el patio trasero, cónchale, pero no estábamos sometidos, ¿me entiendes?, a la rapiña. A la rapiña no estábamos sometidos, estábamos, bueno, en el paraguas de un imperialismo, sometidos como toda nación satélite, una periferia, dentro de la periferia capital imperialista. Entonces, claro, hoy en día no formamos parte de la periferia estadounidense, pero sí. Y no formamos parte de la periferia rusa y china, pero sí. Entonces, es una cosa sumamente compleja porque terminan esos imperialismos disputándose el territorio y convirtiendo al territorio en una ficha de cambio. Y convertirnos en una ficha de cambio nos fuerza inevitablemente, ¿verdad?, a coincidir con uno u otro. Es que no tenemos escapatoria. No tenemos escapatoria. Y el imperialismo que esté dispuesto a que nos quiten a este régimen de encima y que permita una relativa democracia y una relativa libertad de acción, una cosa medianamente legal, de respeto al trabajo, bueno, que me exploten, está bien, conchale, pero que me exploten en las condiciones óptimas, por lo menos, ¿no? Si eso lo ofrece un imperialismo, ¿qué pueblo no va a terminar siendo pro ese imperialismo? Eso es inevitable, eso es una cosa de los pueblos que no puedes controlar y que vas a quedar como un ridículo si tú te pones a decir que hay que enfrentar a todos los imperialismos como si eso fuese una receta. Y eso no es así. Es decir, hay que enfrentar al imperialismo en términos generales, sí, y hay que enfrentar a los imperialismos en términos concretos. Pero si tú no tienes nada más que hacer que defender tu nación y en medio de esas contradicciones interimperialistas, el aprovechar esas contradicciones en función de la defensa de tu territorio, de la defensa de tu nación, de la defensa de tu estructura productiva, de tu país, de tu república, bueno, no te queda otra. Es que es inevitable, es que no tienes opción. Entonces, al final, ¿verdad?, el pueblo venezolano ruega, así no querramos nosotros, que Trump le quite el subsidio y le quite Chevron y le quite toda cosa al gobierno de Maduro. No es algo que lo quieran hacer por maldad, no es algo que lo quieran hacer por malo, es que lo que quieren es salir de Maduro, quieren salir del régimen imperante. Eso es un deseo natural y si se los da a Trump, lo van a aplaudir, querramos o no los revolucionarios, lo querramos o no. Eso no quiere decir que nosotros como revolucionarios estemos respaldando a ningún imperialismo. No se trata de eso. Se trata de cosas objetivas que son independientes de tu voluntad. O sea, hay una coincidencia entre lo que tú necesitas como fuerza revolucionaria, ¿verdad?, salir del régimen político imperante para estar en mejores condiciones, para apostar a una eventual revolución socialista, ¿verdad? Tú tienes esa aspiración de salir, lo principal, el enemigo principal, en este caso el régimen político o el régimen de dominación imperante, y hay un imperialismo que te permite esa posibilidad. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, no, salte de aquí, no te metas. Yo puedo con mi fuerza sola y no tiene fuerza. Eso es la verdad. El pueblo venezolano no tiene un ejército, ni una capacidad bélica, ni una capacidad ni siquiera orgánica en capacidad de enfrentar al grupo político que está en el poder en Venezuela. No lo tiene. Tienen demasiada capacidad represiva, tienen demasiada capacidad económica también, porque tienen el control total
de la economía y tienen a la burguesía de su lado casi de forma irrestricta y total. No hay sectores de la burguesía, y eso yo te lo decía en una conversación privada. Uno de los dramas, de los grandes dramas de los dirigentes de oposición en Venezuela es que ¿cómo representan a la burguesía si la burguesía está plegada al gobierno? O sea, terminan teniendo un drama existencial porque tienen que defender los intereses del pueblo. Entonces tú ves a unos supuestos representantes de la burguesía defendiendo los derechos de los trabajadores, defendiendo el aumento de salario, pugnando por aumento general de sueldos y salarios. Imagínate tú, unos supuestos representantes de la burguesía luchando por el incremento del salario de los trabajadores, luchando por la defensa de la planta industrial, de la soberanía agroalimentaria. O sea, es que es una cosa tan compleja y tan loca lo que pasa en Venezuela, tan difícil de comprender, que si tú no te adentras en lo que es la realidad objetiva, en los datos, en las cifras que te arroja la gente también, en lo que dice la gente, en lo que entiende la gente, que ha logrado un elevado, para mí, un elevado estado de conciencia en el pueblo venezolano, porque eso también existe en el pueblo venezolano, un muy elevado estado de conciencia hoy en día, incluso de conciencia política, y no solamente conciencia de clase, que sí la hay, ¿verdad? Cónchale, o sea, tú tienes una circunstancia en la cual, independientemente de que tienes un estado de conciencia, etcétera, y que tienes sectores que terminan defendiendo los intereses de los trabajadores, que son tus intereses, bueno, tienes una coincidencia con que un sector, porque no es el imperialismo, un sector de un país imperialista o de un bloque imperialista, bueno, de repente te puede echar una mano no porque te quiera ayudar a ti, sino porque quiere apropiarse de ese territorio. Porque eso sí, o sea, sí, los Estados Unidos quieren echar mano nuevamente de Venezuela, pero pregunto, y ahí vienen nuevamente los datos. Estados Unidos nunca perdió la primacía en la relación comercial con Venezuela, incluso siendo Venezuela entregada prácticamente a China y a Rusia. Es decir, Venezuela tiene unos socios comerciales y esas cifras se miden, esos son datos objetivos, cuantificables, que un revolucionario debe echar mano de eso para poder entender la situación. Estados Unidos sigue teniendo la primacía en la relación comercial en Venezuela y nunca la perdió. China llegó a estar en el segundo lugar. China hoy en día está, si no me equivoco, en el cuarto lugar. Está Estados Unidos en el primer lugar, México, que es triangulación también estadounidense, en el segundo. En el tercero está Brasil y en el cuarto está China. Entonces, la relación comercial, ¿con quién es? Sigue siendo con el imperialismo estadounidense. Sigue siendo con el mismo imperialismo. Entonces, bueno, ¿cuál es el cambio en la relación? ¿Cuál es el cambio en la dinámica objetiva en materia económica? Bueno, que la parte petrolera tampoco. Chávez nunca prescindió de Chevron y de Exxon y de Repsol, que en el caso de los españoles, y lo que hizo fue meter a Rosneft, que son los rusos, y metió a los iraníes, metió a otros en el negocio petrolero y la faja petrolífera del Orinoco. Pero las empresas estadounidenses y las empresas vinculadas al imperialismo estadounidense, British Petroleum, etcétera, siguieron estando aquí. Y siguen estando aquí. De hecho, el gran drama que hay ahorita es que Trump está impidiendo que, con las supuestas sanciones, ¿no? Impidiendo que la Chevron, ¿verdad? Claro. Tenga negocios con Venezuela. ¿Cuál es el gran drama de Venezuela? Que toda la infraestructura petrolera, hasta el último tornillo, ¿verdad?, depende de la tecnología y de la pericia, la parte, esa práctica que no conozco al detalle, ¿no?, de las empresas estadounidenses. ¿A dónde vamos a exportar nuestro petróleo ultrapesado que tenemos, verdad? Que requerimos un conjunto de aditivos demasiado complejos y sumamente caros que lo producen de forma más natural los estadounidenses, y tener que importarlos nosotros de India o de Rusia o de otros países es sumamente caro, sumamente costoso, y aumentaría el costo de producción del barril de petróleo. Bueno, resulta que nosotros
no podemos producir petróleo si no tenemos la relación de dependencia, y es una relación de dependencia porque esas son las relaciones que establece el imperialismo, son relaciones de dependencia, y Venezuela es un país dependiente del imperialismo estadounidense, lo querramos o no. Entonces, toda nuestra producción petrolera está atada al imperialismo estadounidense. No lo pudo cambiar Chávez, no lo pudo cambiar Maduro, y no lo van a poder cambiar. El promedio aproximado de algunos investigadores dicen que el proceso de restitución, de sustitución, ¿no?, de toda la infraestructura desde el punto de vista petrolero, pudiera pasar 10 años, 15 años por lo menos en ser sustituido. Y entre tanto, ¿qué hacemos? Nos morimos de hambre. Si Venezuela, destruido el aparato productivo, termina siendo un país minero exportador. O sea, producimos petróleo y ahora un poquito de oro, un poquito de coltan, un poquito de rodio, tierras raras y cosas sumamente exóticas como el torio, que tenemos yacimientos muy importantes y que bueno. Mira, a propósito de la cosa de la minería que te quiero agregar, dime tú, ¿qué país del mundo ha entregado su mapa geológico y los secretos más recónditos de su tierra a otro imperialismo? A un imperialismo o a otra nación. ¿Qué país del mundo ha tenido esa osadía? Eso no lo hace nadie en su sano juicio. Pues Chávez le entregó el mapa geológico completo a China, completo. Es decir, los chinos saben más de lo que hay en nuestro territorio que nosotros mismos. Y luego se lo vendió a través de una concesión especial que hicieron los chinos a Rusia. Hoy en día, China y Rusia conocen todo nuestro mapa geológico. Saben dónde están los principales yacimientos, saben cuánta es la reserva de agua acuífera que hay bajo el suelo venezolano, y saben que somos el país con la mayor reserva petrolera del mundo. Eso sí lo sabe todo el mundo, pero ellos saben dónde está y ellos saben cómo extraerlo. ¿Cuál es el drama? Que saben cómo extraerlo, pero no tienen cómo extraerlo. La única forma de extraerlo es contando, por lo menos de manera inmediata, con las empresas estadounidenses. Entonces, al final, hay una especie de nexo de interdependencia interimperialista, ¿verdad?, que nos mete en un conflicto sumamente complejo. Y eso lo tienen que entender los revolucionarios del mundo. Eso no puede ser obviado porque son datos objetivos. ¿Me entiendes? Si nosotros, ¿verdad?, pon tú, como dicen los evangélicos, que Dios nos dé ese milagro, ¿no? Y en Venezuela salgamos de este régimen político y entremos en un régimen democrático con una importante influencia de sectores de izquierda, de sectores revolucionarios, en un proceso de liberación nacional. Pon tú, ¿cómo vas a producir petróleo? ¿Con quién te tienes que sentar a discutir para producir el petróleo? ¿Con quién? Obligatoriamente te vas a tener que sentar con el imperialismo estadounidense. No tienes escapatoria. Por lo menos en una primera etapa. No tienes escapatoria, porque si no te vas a morir de hambre. Simplemente ese es el legado que nos dejó Chávez. Un país totalmente destruido y devastado, que ahora es más dependiente de los imperialismos. Mucho más dependiente. Entonces, cuando yo te digo que somos ahora un territorio presa de la rapiña imperialista, es que somos presa de la rapiña imperialista. Somos un país muchísimo más dependiente, con una soberanía mucho más vulnerada, mucho más endeble, con una destrucción total de la estructura orgánica de la sociedad, que tienes que reconstruir con una fuerza de trabajadores venida a menos en términos orgánicos, en términos ideológicos, y con una sociedad que, independientemente de sus altos niveles de conciencia política, piensa que el socialismo es esto. ¿Ves? Claro. Y eso es un gran drama, porque para los revolucionarios, ¿cómo hacemos para decirle, mira, vale, esto nunca fue socialismo? El socialismo es otra cosa. El socialismo es desarrollo, es bienestar, es progreso, es que los trabajadores estén en mejores condiciones, es que desaparezca la pobreza. Es que haya derechos para todos los derechos para todas las personas. Y lo peor es que te estoy diciendo frases que son del marxismo y que hoy en día son el discurso de lo que llaman sectores de derecha en Venezuela. Esos son consignas que hoy en día esos sectores supuestamente de derecha
lo reivindican como logro, como cosas que debemos lograr, como cosas que debemos alcanzar en Venezuela. Cónchale, y eso son precisamente las cosas que reivindicamos los revolucionarios y los socialistas. Imagínate tú el enredo, es muy enredado, es sumamente complejo, pero se puede comprender. Se puede comprender si uno tiene un método correcto, que es el método del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, de la aplicación del marxismo como método de comprensión de la realidad. No es que tú adaptas una receta discursiva al mundo, es que el mundo te demuestra cómo funciona y tú tienes un método para comprenderlo, para saber cuáles son sus tendencias, para saber cuál ley rige en un momento determinado. Claro, claro. Y a propósito de esto último que me comentas sobre, por ejemplo, Estados Unidos como socio comercial principal, y bueno, ya está bien, como quien dice, adherido, pues, ¿no? A este aparato productivo, sobre todo de extracción de hidrocarburos. Se habla mucho de las sanciones hacia Venezuela y siempre está presente en el discurso de los partidarios del chavismo de que la situación en Venezuela, la crisis, es por responsabilidad de las sanciones que les impone los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tan cierto esto es, Jesús? Mira, fíjate tú, las sanciones es un tema sumamente complejo y sumamente delicado. Y para evitar que me vengan a allanar la casa, tengo que decirlo de una forma muy correcta y cuidadosa. Pero sí te puedo decir, este gobierno venezolano metió preso a su vicepresidente y ministro de Economía, que se llama Tarek El Aissami. Lo metió por el presunto robo de entre 23,000, dichos cifras que dijeron los del gobierno, y 31,000 millones de dólares. Estamos hablando de 3 veces el presupuesto del país, aproximadamente, entre 2 y 3 veces el presupuesto del gasto del Estado. Ese señor se robó eso por las sanciones, gracias a las sanciones, porque ¿qué pasa? Le pusieron unas sanciones a Venezuela en relación con la cosa petrolera, por ejemplo, ¿no? Pero entonces Venezuela empezó a triangular el petróleo a través de lo que llaman la flota fantasma y el uso del Bitcoin y de las criptomonedas como mecanismo de soporte, ¿no? Para hacer las transacciones sin que pasaran por el tamiz de la legalidad que imponían las sanciones o de la ilegalidad que imponían las sanciones. Entonces, al final, nosotros seguimos produciendo la misma cantidad de petróleo, mermada por la destrucción del aparato productivo, y las sanciones objetivamente no afectaban. ¿Qué fue lo que afectó? Cónchale, que se estaban robando el dinero, que se robaron el dinero. O sea, se robaron el dinero que seguía entrando. ¿Fueron las sanciones o fue el robo? Ahí es donde tú empiezas, digo yo, las sanciones en materia petrolera. Segundo, las sanciones en materia petrolera. Trump, ¿qué es lo que acaba de hacer? Acaba de impedir que una empresa que se llama Chevron, que estaba exenta de las supuestas sanciones, siguiera produciendo petróleo en Venezuela. Entonces, la inferencia mínima que puedes hacer es que eran unas sanciones como muy sui generis, porque eran unas sanciones que impedían ¿a quién? A Rosneft, o a Repsol sacar petróleo de Venezuela, o a los iraníes o a los chinos, pero a la Chevron no. Entonces eran unas sanciones que no eran propiamente sanciones, ¿no? Eran muy sui generis. Lo otro, hay sanciones a nivel personal, a nivel de ministros, a nivel de figuras importantes del chavismo, sectores de la burguesía vinculada a la estructura del Estado, vinculadas al chavismo. Hay sus sanciones personales, es decir, que le quitaron una mansión, que le quitaron en Estados Unidos, o le prohibieron a las hijas estudiar en Estados Unidos, o a los hijos. Esas son las sanciones, son sanciones en el terreno personal. Eso no afecta a la sociedad venezolana, no afecta al pueblo venezolano. Por otro lado, en relación con los de la medicina, importación de medicinas, etcétera, mira, la caída del ingreso por vía del dólar, ¿no? Que ingresa por la vía de la exportación, que supuestamente era afectado por las sanciones. Bueno, si nosotros agarramos y le rescatamos los 23,000, 25,000 millones de dólares que se robó Tarek El Aissami, que todavía no aparecen,
más lo que se ha robado según estudios de organizaciones internacionales importantes. Una de ellas, por cierto, que la sacaron de Venezuela, que se llama Transparencia Venezuela, tuvo que salir, sus integrantes tuvieron que irse del país porque lo iban a meter preso y lo iban a cerrar, etcétera, persecución política, etcétera. Según esas cifras, se han robado cerca de 72 mil millones de dólares, te lo dije en el transcurso de esta entrevista. Si sumamos esa cifra, hubiéramos resuelto lo de las medicinas, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver al final no tiene nada que ver, o mejor dicho, las sanciones no son la principal fuente de empobrecimiento o de destrucción de las condiciones de vida de los venezolanos, sino el saqueo, el robo, la destrucción del aparato productivo. Pero te agrego un detallito sobre las sanciones. Que venga, hay un desgraciado, porque es que ese no tiene otra palabra, un desgraciado youtuber, yo no sé qué cosa, tiktoker argentino que se llama Marcelo, creo que es, Macario, no sé. El youtuber viene y entonces vino con un celular y tal, y iba por los supermercados, miren estos supermercados llenos de productos, pero lo que él no decía es que el 80% de esos productos son estadounidenses. O sea, ketchup Heinz, tal, o sea, producción norteamericana, o sea, canadiense, estadounidense, mexicana, brasilera, hay productos iraníes, o sea, las sanciones o la incapacidad de comprar porque te está saqueando los dólares que servían para la importación. O sea, no, los supermercados claro que están abastecidos. El problema no es el abastecimiento de los mercados. O sea que las sanciones no afectan el abastecimiento. No lo afectan. Somos un país que depende de la importación de todos los productos que consume, o bueno, no de todos, obviamente, de una importante suma de productos del total del consumo nacional. Dependemos de la importación. ¿Por qué? Porque no lo producimos. Pero peor aún, esos productos son inaccesibles para el pueblo trabajador, porque un pueblo trabajador que recibe de salario $120 mensuales promedio, de ingreso, 120 dólares mensuales promedio, ¿cómo compra esa comida? No, depende de una bolsa CLAP. Entonces, una bolsa CLAP es una bolsa de comida que reparten que tiene 90% carbohidratos y 0 proteína, no sé, y unos aceites, una cosa vegetales que hacen un daño terrible a la humanidad. Y hay que enfrentar el consumo de aceite vegetal. Pero bueno, eso es lo que le dan, ¿me entiendes? A ese pueblo trabajador. ¿Ah? Entonces, claro, o sea, las sanciones son responsables de que un trabajador no pueda comprar las salsas ketchup Heinz que los boliburgueses sí pueden importar con dólares preferenciales. Pregunto. No tiene ninguna relación. O sea, que los trabajadores tengan bajo el salario no puede tener relación con las sanciones en este caso, porque el Estado pudiera perfectamente decretar un aumento de salario que los burgueses tendrían que pagar. Aquí al final el problema es la distribución de la riqueza. Una de las cifras más importantes que hay, esos son datos que los revolucionarios deben tomar en cuenta, ¿verdad? Es que la concentración, el 89% de la riqueza del país está concentrada en apenas el 10% de la población y el otro 90% recibe menos del 10% del total de la riqueza nacional. Aquí hay un problema de redistribución de riqueza que favorece al capital y afecta gravísimamente, como nunca, récord histórico, incluso de las cifras más altas a nivel planetario, ¿verdad? Afecta a la clase trabajadora. Entonces, no tiene nada que ver en este caso con las sanciones, tiene que ver con la distribución de la renta, con la distribución de la riqueza nacional. Entonces, bueno, hay que hacer una redistribución de esa riqueza, que es lo mínimo a lo que puede aspirar la clase trabajadora. O sea, lo mínimo que puedes aspirar tú como clase trabajadora es a que haya una mejor redistribución de la riqueza. Es lo mínimo. Y la lucha de los trabajadores del mundo está precedida por esa lucha. Luego,
bueno, tú ya llegas a igualar y posteriormente a desaparecer las relaciones de explotación en un periodo, en un proceso de construcción del socialismo. Eso es otra cosa. Pero lo inmediato de la clase trabajadora, como mínimo, como base de lucha del pueblo trabajador y de los trabajadores y de la clase obrera en particular, siempre debe ser una mejor y más favorable redistribución de la riqueza del trabajo, que es lo que se apropia la clase capitalista, la burguesía. Entonces, bueno, de que están hablando los revolucionarios, de pensar que aquí hay algún resquicio de nada. Nada, no lo hay. Y las sanciones, bueno, o sea, no estoy de acuerdo con las sanciones. Hay que condenar las sanciones. Esas no son las vías para resolver el problema de la democracia en Venezuela. Eso es verdad. Claro. Eso es verdad. O sea, yo nunca voy a pugnar porque las sanciones sean una cosa beneficiosa. No, eso atenta contra la nación, destruye la nación, impide que la nación, por ejemplo, tenga vías legales de exportación de petróleo que permitan por lo menos controlar las fuentes de corrupción. ¿Por qué? Porque si tú haces que la flota petrolera venezolana vaya por vías legales y legítimas, ¿verdad? El ingreso ya no tiene que ser camuflado con Bitcoin y con cosas, y entonces es menos susceptible de ser robado, de ser saqueado. En eso es que hay que enfrentar las sanciones, pero que eso afecte de forma directa, no, porque el Estado tiene formas para resolverlo. O es que Cuba no tuvo sanciones. Cuba está ahí y sobrevivió. Y bueno, yo no voy a meterme a discutir si en Cuba, que yo creo que no lo hay socialismo o no, o se destruyó el socialismo, o si nunca hubo socialismo. Ese no es el debate. Cuba se mantuvo. Como sea, como tú quieras, sanciones y tal, se mantuvo. El pueblo cubano no sucumbió, no se rindió, independientemente de que, bueno, lo que estaban construyendo no era propiamente lo que debían haber construido. Ese es otro debate, pero no sucumbió. Y mira que tuvieron sanciones, eso sí tuvieron sanciones, eso sí tuvieron un bloqueo de flotas militares en las costas que impedían que le entraran productos. Entonces, eso sí era una cosa que es condenable, que es repudiable, pero era una cosa más objetiva, que tú puedes decir, mira, cónchale, y si habían sanciones, aquí en Venezuela, nada, aquí está la Chevron, aquí están las empresas gringas vendiendo sus productos en territorio, en los supermercados, aquí la Coca-Cola tiene un increíble despliegue, enorme, tiene fábricas funcionando en el país. O sea, claro. Eso no ha pasado, eso no ha cambiado. Aquí eso ha cambiado. Entonces, ¿qué dice la gente que el antiimperialismo, que tal, y que las sanciones, y que no tienen un efecto real? Eso es objetivo, esos son datos objetivos. Excelente, gracias Jesús por aclararnos todo eso, porque hay toda una serie de, información, desinformación acerca de las sanciones. Uno finalmente también se pierde entre tanta información, tanta propaganda, pero claro, muy esclarecedor todo lo que nos dices. Y justamente esa era la idea. La idea era tener esta información de primera mano y sobre todo bajo el lente marxista, ¿no? Que es la garantía justamente de poder hacer un análisis objetivo. Ya para ir terminando, Jesús, también ya para no agotar mucho al público que acá no está... Una hora 40 minutos la entrevista, sí. Imagínate, larguísima. Finalmente, ya hemos descrito, caracterizado la situación de la clase trabajadora, los grupos de poder que están detrás del chavismo, ¿no es cierto? Más o menos la dinámica que existe en torno a este régimen. Finalmente, la pregunta sería esta. En el marco de una perspectiva revolucionaria, que es en la que pretendemos ubicarnos, ¿no es cierto? ¿Cuál debería ser la posición de los comunistas en Venezuela y el mundo hacia el régimen de Maduro? Mira, en primer lugar, el régimen de Maduro es un régimen condenable, desde toda perspectiva, en materia económica, en materia de derechos humanos, en materia de democracia, desde todas las perspectivas, los revolucionarios deben condenar un régimen como este, no en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. O sea, nosotros tenemos que enfrentar cualquier régimen que atente contra las libertades básicas de la sociedad de convivencia, ¿no? Porque además de que somos una sociedad
donde fundamentalmente conviven explotados y explotadores, sobre todo los explotados conviven explotados, sometidos, cónchale, no tener ni siquiera la libertad de asociación, la libertad de ideas, la libertad de pensar distinto, la libertad de expresarlo. Se fue la señal un momento. Son cosas elementales de la lucha revolucionaria. O sea, cualquier revolucionario del mundo debe pugnar por eso. Bueno, eso es lo que pedimos en principio. En segundo lugar, en Venezuela los revolucionarios tienen que fraguar, tenemos, me incluyo obviamente, una gran alianza de los sectores revolucionarios, de los sectores progresistas, de los sectores patrióticos, de los sectores más avanzados, de los sectores incluso que vienen del propio chavismo y que hoy en día se dan cuenta de que, bueno, de que todo fue una gran estafa, un gran engaño, ¿verdad? Para que apuesten por la construcción de una fuerza política que esté en capacidad de brindarle perspectivas a los intereses populares. Porque lo otro es tirarnos al abandono, aislarnos, decir que nosotros somos puros, que nosotros solo defendemos los intereses de la clase obrera y no nos aliamos con chusma, y no nos aliamos con nadie, y no nos sentamos con absolutamente nadie, y si coinciden con nuestros intereses, entonces, bueno, cambiamos nuestros intereses para que no coincidan con nosotros. Eso no tiene sentido, eso es un acto de inmadurez enorme, eso no es un acto científico, no es un acto revolucionario. Un acto revolucionario es tratar de actuar sobre la realidad que existe y que te exige una actuación particular. Entonces, el papel de los revolucionarios en Venezuela es unificarse para conquistar lo básico de una sociedad. Libertades democráticas, libertades civiles, un gobierno bueno, ya eso es una apuesta un poco superior, pero hay que también pugnar por eso, un gobierno de respeto a los intereses de los trabajadores, al pueblo trabajador, un nuevo gobierno que no solamente respete las libertades políticas y las libertades públicas, sino las libertades de los trabajadores, la libertad sindical, la libertad de organización, y un gobierno que respete los derechos humanos mínimamente, ¿no? Y ya más elevado todavía, que pugne por una nueva redistribución o una nueva distribución de la riqueza nacional que permita mayor bienestar para la sociedad y mejores condiciones para la reproducción social. Esas son cosas demasiado básicas, no estoy hablando de una cosa tan elevada y tan compleja. Los revolucionarios tenemos que apostar a eso. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que ceder. Es inevitable, no tenemos opción, no tenemos escapatoria. Nosotros vamos a tener que coincidir con sectores que se dicen y que sienten y que son, incluso desde el punto de vista de clase, de su esencia, de lo que son ideológicamente, sectores que representan los intereses de la burguesía. Sí, claro que sí, pero yo te digo, ¿qué prefieres tú? ¿Hitler o Roosevelt? Más o menos igual. Y sí, tenemos que escoger, claro que los revolucionarios en un momento que no tienes escapatoria, obviamente tienes que escoger, tienes que colocarte del lado de lo mejor posible, por dos razones. En primer lugar, porque es justicia. Tú no puedes nunca apostar a aislarte de la posibilidad de que tu pueblo, de que lo que tú representas, de que tus trabajadores estén en peores condiciones o en mejores condiciones. Siempre tienes que apostar a que estén en mejores condiciones. Eso es una cosa demasiado básica y elemental. Estoy hablando de algo instintivo. O sea, ni siquiera es marxismo-leninismo, es una cosa demasiado elemental, en primer lugar. Y en segundo lugar, como revolucionario, tú te tienes que ubicar en que si tú tienes mejores condiciones para el pueblo trabajador y tú como revolucionario tienes mejores condiciones para la acción revolucionaria, tus posibilidades de convertirte en vanguardia y de construir un camino para la revolución estarán en mejores condiciones y será más seguro. Entonces, los revolucionarios, por las dos vías, tenemos que apostar a Roosevelt y no a Hitler. Entonces, frente a esa disyuntiva, porque esa es una disyuntiva a la cual vamos a enfrentarnos en el planeta, ese avance tan monstruoso que tienen los gobiernos y los regímenes despóticos, totalitarios, autoritarios, todo ese poco de categorías que le gusta poner a los marxistas posmo,
¿verdad? Autoritarios, totalitarios, todo ese poco que son regímenes despóticos, regímenes fascistas, ¿verdad? Que son la exacerbación de la explotación capitalista en manos de los propios capitalistas, gobiernos que son la encarnación de la explotación en su máxima expresión, como el de Putin, como el de Trump, como el de Xi Jinping, que representan, no es que representan a la clase, es que son la clase, son ellos mismos ejerciendo el control directo, ¿verdad? Tú ves las cifras, por ejemplo, de democracia, 6.6% de la población del planeta, oye esta cifra, 6.6%, se puede decir que vive en democracia. Eso equivale a 72 países que se consideran, de acuerdo al régimen burgués, democráticos. Imagínate el retroceso histórico que está teniendo el planeta y el retroceso que significa eso para los revolucionarios. No puede haber un revolucionario en el mundo que no pugne por la democracia. No puede haber. La democracia es la base fundamental de construcción del socialismo. ¿El socialismo qué es si no es democracia de los trabajadores? Democracia del pueblo, democracia de verdad, democracia real. ¿Qué es el socialismo entonces? El socialismo es la asamblea, es la democracia directa, es la realización más elevada de la democracia. Entonces, un revolucionario que no luche por la democracia, cónchale. O sea, ¿qué revolucionario es ese? Y otra cosa es que, bueno, discutamos lo de dictadura del proletariado, que es una cosa sumamente compleja, que la gente hoy en día le cuesta entender. ¿Por qué? Porque la relación de la palabra dictadura hoy en día se entiende distinto a como se entendía en la época de Marx o en la época de Lenin, que parten del principio de que todo Estado es una dictadura en tanto que es la dictadura de una clase sobre otra. Eso es una cosa muy elemental. Ahora, que la democracia burguesa y que la democracia liberal flexibilizaron por circunstancias incluso de necesidad para el propio régimen de explotación capitalista, flexibilizaron esa dictadura y le llamaron democracia representativa o democracia liberal, que no tiene nada que ver con democracia propiamente, sino que es una transfiguración, ¿no? Un disfraz de democracia. Bueno, la mayoría de la población mundial piensa que esa vaina es democracia. Entonces, ¿cómo le vas a decir a la gente que no? Tú sabes que no es democracia. Tú sabes que esto es una dictadura de una clase sobre otra. Ahora, el derecho a parlamentar, por ejemplo, el derecho a los parlamentos, el derecho a la organización sindical, no son cosas buenas que los comunistas y que los revolucionarios necesitamos, incluso hasta de forma vital, para poder extender la acción revolucionaria y conducir al pueblo trabajador a través de la educación y a través también de las luchas, ¿verdad?, hacia la revolución. No lo necesitamos. Chale, claro que lo necesitamos. Ahora, ¿qué viene después? Bueno, la dictadura de las democracias. Eso es muy complejo para que la gente lo entienda, pero entre los revolucionarios yo estoy seguro que se puede comprender. ¿Qué es la dictadura del proletariado en última instancia si no es precisamente el imperio de la democracia más horizontal posible? La democracia de los trabajadores, la democracia en la que el pueblo toma en sí el mando de la sociedad, toma incluso el mando sobre el Estado, y el Estado es apenas el funcionariado orgánico que ejecuta las decisiones de las asambleas y del pueblo. Eso debería ser, que esa es la democracia proletaria, esa es la democracia socialista. ¿Cómo le dijeron a eso Carlos Marx y Lenin? Bueno, dictadura del proletariado. Claro. ¿Me entiendes? Pero en realidad es la dictadura de la democracia. Es la democratización de la sociedad. Entonces, bueno, ¿qué deben hacer los revolucionarios? En Venezuela y en el mundo, mínimo, luchar por la democracia. Tenemos que luchar por la democracia y en ese camino vamos a coincidir inevitablemente con sectores de la burguesía, porque la realidad se los impone, porque es que usted cree que entre los capitalistas no hay lucha, no hay pugna entre ellos. Claro que la hay, y el aprovechamiento de esas contradicciones es algo que los revolucionarios no pueden evadir. No puede haber un revolucionario que evada las contradicciones naturales de la sociedad y de la clase enemiga más.
¿Mm? Lenin llamó a Trotsky. Imagínate tú, era su archienemigo. Y llamó a Trotsky y le dijo, vente para acá, vamos a hacer la revolución con los mencheviques. Y se ganó un sector de los mencheviques para hacer la revolución socialista. Si no se hubiese ganado ese sector que representaba intereses de la burguesía también. Si no se hubiese ganado ese sector, ¿qué revolución hubiera hecho? Y tampoco lo hubiera hecho si no los alemanes no le prestan el tren y el salvoconducto. Y unos realitos que le dieron. Claro. Muy bien, gracias Jesús. Bueno, Lenin decía eso justamente, ¿no? Los revolucionarios deben ser los primeros combatientes por la democracia. En efecto, es donde encontramos las mejores condiciones para poder desarrollar toda nuestra acción. Obviamente no es quedarnos ahí, sino son las condiciones que requerimos. Bueno, Jesús, bueno, muy valioso tu aporte hasta ahora. Todos los comentarios que me llegan también son de sorpresa por las cosas que no se conocían. Y sobre todo, qué bueno. Como te dije al inicio, el enfoque sobre todo también muy valioso de tu parte. Bueno, ya el tiempo ha pasado bastante y todavía hay varias cosas que desarrollar. Quizás ya más adelante podamos hacer otra charla así. Claro que sí. Pero bueno, quedan pendientes todavía muchas cosas por compartir. Unas últimas palabras, Jesús, para el público que te escucha. No, mira, muy agradecido del espacio, de verdad. Espero que este espacio además tenga una posibilidad de reproducción más allá del en vivo. De verdad que no sé cómo se interactúa con la gente. No leí algunas, pero como estaba hablando no lograba leer, pero agradezco muchísimo que todos hayan participado y que hayan tenido algunas intervenciones ahí escritas por lo menos, y que reproduzcamos este material, no porque lo haya dicho yo ni nada por el estilo, sino porque permite clarificar muchas cosas. Yo creo que permite clarificar sobre todo porque hay cosas que son muy objetivas y que la gente de repente no las ve tan fácil. Ese principio de Marx que señala que la realidad no es tal y cual se muestra. Si fuese tan fácil comprender el mundo, la ciencia no haría falta, ¿no? La ciencia entera sobraría. Yo creo que el papel de los revolucionarios debe rescatar su sentido científico, su sentido de comprensión de la realidad y de comprensión objetiva de la realidad. Tú no puedes incidir en la realidad si no la comprendes. Tú no puedes transformar la realidad si no tienes una comprensión lo más cercana posible a la propia realidad. Esa relación entre pensamiento y materia, esa relación entre pensamiento y realidad es la base fundante de nuestro método. Es esa relación dialéctica la que va a permitir que los revolucionarios tengamos mayor posibilidad de acción y que ya no se trata solamente de que hagamos la revolución socialista porque nosotros somos unos soñadores y se nos ocurrió que el socialismo es un sistema más chévere. No, se trata de la pervivencia de la especie humana. Y la especie humana es contentiva, es la que tiene, porque tiene el cerebro, la dueña del pensamiento y del único resquicio de voluntad que existe en el universo, capaz de transformar. Esa cosa no existe en otra parte del mundo, del universo y de la galaxia conocida por lo menos. A menos que pensemos que nos van a visitar unos extraterrestres y bueno, eso es otro debate que yo no me meto ahí. Pero, cónchale, tenemos que defender nuestra especie y nuestra especie en el sistema capitalista va a la desaparición, va a la muerte, va a la destrucción de la naturaleza y va a la destrucción de nuestras relaciones y nos vamos a terminar matando unos a otros. Y ese camino debe ser enfrentado por alguien. Y bueno, somos nosotros los revolucionarios los que hemos escogido el camino de salvar por lo menos a nuestra especie. Y bueno, en ese camino también salvaremos, en principio intentaremos salvar a la clase trabajadora. Es la primera que debemos salvar. Esa es la primera, porque es la que puede transformar la realidad y construir una nueva sociedad de verdaderos hombres y mujeres libres. Claro. Listo, muchas gracias Jesús. Bueno, agradecer a todos los que han estado atentos. En realidad el público ha sido numeroso, por lo menos para lo que estamos acostumbrados, y de hecho que ya muchos otros lo van a ver también una vez que queda grabado. Como le mencionaba Jesús, esto se puede descargar luego, también va a estar en su canal.
Y a ver, Sí, Jesús, si sí, lo luego vamos a me publicar. alcanzas algunos artículos también tuyos para compartirlos aquí Claro, en los comentarios, con ya gusto. para que cualquier interesado pueda profundizar un poquito más en lo que, en tus reflexiones, en tus investigaciones. Nuevamente agradecerles a todos, ahí voy a proyectar el YAPE y con eso vamos a ir cerrando. Quienes quieran Chévere. colaborar, apoyar, bueno, genial, ¿no? Todo aporte, por mínimo que sea, es perfecto. Bueno, Jesús, agradecerte nuevamente y desearte, obviamente, A ti, Juan Pablo. A y ti, Juan Pablo, claro. desearte muchos éxitos a ti, a tu organización y bueno, podamos desarrollar. Por cierto, me comentabas acerca de la situación del movimiento comunista internacional. Sería interesante ya en el futuro también realizar Podemos hacer, claro, un eso. programa con eso, por Quizá con supuesto. algunos otros compañeros de otro lugar de aquí del continente sería Excelente. perfecto, ¿no? Entonces, Sí, bueno, un buen debate. vamos quedando así, Jesús. Listo. Muchas gracias y gracias a todos los que nos han visto. Hasta luego. Igualmente. Gracias.